permaneciendo encerrados. Un gobierno negligente que no se preocupa por su gente, porque está más ocupado persiguiendo disidentes y regalándole nuestra nación a las multinacionales y a los bancos. Se pasaron otra vez, qué bronca. No hay vida salvo, a ellos no les importa. Solo el poder es lo que los coloca en su nube imaginaria, en la cereza de la torta. Ahora sí vamos a tener que empezar desde cero, cuando antes siempre estábamos entre los primeros. La codicia y el amor infinito al dinero nos entierran poco a poco en un eterno agujero. Y así llegó el cuentero timador, que a los votantes nos engañó. FMI, CIA, Botilazo, con todos ellos Moreno pactó. Somos un solo pueblo, somos un solo pueblo, somos un solo pueblo, uno solo Ecuador. Yo te quiero. No quiero pelear soy tu amigo, solo te estoy mostrando el laberinto en el que estamos metidos por la gran desgracia de la transumisión a la bancocracia. Ya no sé si esto fue natural o artificial, parece una pesadilla muy descomunal en todos los sentidos. Muchas personas se han ido porque el mundo ha consumido mucha falacia neoliberal. Y apareció el títere dictador, con fuerza bruta y con un guión, lleno de mentiras, lleno de traición. A despertar, vamos Ecuador, somos un solo pueblo, somos un solo pueblo, somos un solo pueblo, uno solo Ecuador. Yo te quiero. Somos un solo pueblo, un solo pueblo. Somos un solo pueblo. Somos un solo pueblo. Hola con todos y todas, les saluda Juan Carlos Pulido, militante de La Colmena. Nos encontramos en una nueva entrega del avispero, un avispero especial titulado El Mundo y Ecuador Post-COVID. Nos acompaña mi compañero, la abeja Augusto Verduga, y tenemos dos invitados muy especiales. Nos acompaña Pavel Muñoz, asambleísta de La Patria, y Virgilio Hernández, el líder y militante de la Revolución Ciudadana, uno de los líderes de la Revolución Ciudadana. Compañeros, antes de darles palabras, quiero hacer una breve reflexión sobre el tema de este avispero. Todo el mundo está hablando de que ya nada será igual después del COVID-19. En ese sentido, yo creo firmemente que la izquierda del mundo y la izquierda ecuatoriana tiene una tarea inmensa de imaginar, pero también de construir una cosa distinta. Ya nada puede ser igual. Ni siquiera nuestras luchas. Tenemos que crear nuevas luchas después de esta pandemia, entendiendo que como anticapitalistas que somos, como militantes de izquierda que somos, las relaciones del capital tienen que migrar. Ya no pueden ser las mismas relaciones mercantiles, instrumentales, donde primó siempre el capital por encima del ser humano, y que hemos visto que reduciendo los estados, las capacidades de lo público, hemos visto en muchos países, y Ecuador, Guayaquil, mi ciudad, cómo la falta de recursos en la salud pública nos ha costado miles de vidas. En ese sentido, muchos pensadores, como por ejemplo Slavoj Žižek, el esloveno, ha planteado que después de esto el mundo inevitablemente por supervivencia va a migrar a una suerte de comunismo global, porque o nos solidarizamos y nos apoyamos entre todos o desaparecemos como especie. Pero en cambio hay otros pensadores que se enfrentan a Slavoj Žižek, como el surcoreano Chul Han, que dice que tras la pandemia el capitalismo en realidad continuará con más fuerza. Es más, surgirán regímenes autoritarios, estados de excepción permanentes, y por tanto se pone en riesgo la misma democracia. Entonces, en ese sentido yo abro este avispero, esperando que cada uno se encuentren obviamente bien desde su casa, pero empecemos ya a intercambiar entre nosotros. En serio, ¿qué piensan ustedes del mundo y qué tarea tiene la izquierda
frente al COVID. Augusto. Bueno, gracias Juan Carlos por esa presentación. Es interesante lo que planteas, porque es verdad que en tiempos de pandemia esto es un mundo de posibilidades que se abre, ¿no? Y que se incline la balanza de un lado a otro dependerá mucho de la acción colectiva. Yo quisiera rescatar eso de la politización de todo este asunto, porque mucho se ha satanizado, ¿no? Es la satanización de la política. Es dicho, no es momento para hacer política, pero resulta que la política es precisamente lo que nos puede llevar a contrarrestar estos problemas de fondo. Decía un grafista español, una persona humilde que decía, tengo hambre, y un rico le replica, no politices la globalización. Bueno, yo creo que ese argumento de la derecha neoliberal va muy en esa línea, ¿no? De esto no es momento para la política, déjenle esto a los expertos, déjenle esto a los técnicos, y el pueblo que siempre alboroto, que siempre tumulto, quédese a un lado. Entonces, es momento de que consideremos a la economía como economía política, ¿no? Hay que politizar el debate, hay que politizar, por tanto, la economía. En esa línea de politizar la economía, piensen ustedes que Roosevelt destinó casi 6% del Producto Interno Bruto en el New Deal para... Entonces, quienes están haciendo sí política y política de la mala, la politiquería, son los neoliberales que ahora nos están gobernando. Y esto en el contexto más global, por ejemplo, lo vemos con la doctrina del shock, que ha sido muy bien presentada por Naomi Klein. Fíjense ustedes en las crisis más desastrosas de los últimos tiempos. Me refiero, por ejemplo, al tsunami allá en Asia, donde se privatizó también para priorizar las costas de ese país, donde se piensa de mantener los contundentes del golpe de Estado del 73. Y, por ejemplo, en el caso de nuestro país, los recortes en materia educativa, en materia de salud, vemos que si no, con lo cual 400 y pico de médicos cubanos tuvieron que emigrar ahora en el mes de diciembre pasado, a su país. ¿Cuánta falta nos hubiera hecho la pandemia? En fin, lo que quiero decir es, entonces, con esto es que hay que politizar el día, nosotros no lo hacemos. Entonces, habremos perdido a Ariana, además, porque está masacrando su propio pueblo. Miremos lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela, cómo la propia cuando la acceder a medicina, puede acceder a alimentos. Entonces, este discurso, digamos, conservador, porque el neoliberalismo es conservador por definición, de que no hay alternativa, de que ya es más difícil ahora pensar en la modificación del capitalismo, es más fácil pensar que se va a acabar que el capitalismo tenemos en nuestras mentes, que estamos colonizados en ese sentido. Y por tanto hay que retomar entonces, realizar el papel de la política en estos momentos oscuros. Juan Carlos. Dale, muchas gracias, Augusto. Pavel, tienes la palabra en esta parte, primera parte de nuestra tertulia. Primero decirles, colegas, amigos, compañeros, que estoy muy contento de poder estar con ustedes, Juan Carlos, Augusto, con Virgilio, pero sobre todo con la amplia e interesantísima audiencia que tiene La Colmena. Así que muchísimas gracias, qué oportuna la conversación. Pedir disculpas también, creo que todos estábamos en esta época, nos toca afinar los elementos de conexión, a la gente por la demora seguramente en la conexión, nuestras disculpas. A ver, dar de sus interesantes notas introductorias. La primera es que yo coincido plenamente en este debate instalado en el pensamiento social y filosófico, ¿cierto? ¿Cómo será el mundo después de la pandemia COVID-19? Algunos dicen que el capitalismo terminará, digamos, herido de muerte y seguramente no podrá sucumbir. Y otros dicen que más bien lo que volveremos a tener o lo que tendremos es una suerte como de biopolítica y capitalismo de la biopolítica, digamos, multiplicado. Esta tesis de alguna u otra manera creo que tiene asidero también cuando vemos que cada vez estamos más en esa sociedad, como lo decía Foucault, ¿no? Como lo retrataba George Orwell en 1984, digamos, la sociedad del panóptico, todos vistos, todos vigilados, todos controlados.
que también creo que vamos avanzando en eso. Los mecanismos de comunicación son muy potentes para permitirnos hacer esto, pero también son muy potentes para permitir una suerte de control sobre los cuerpos. Así que yo anhelo que CISEC tenga razón, pero me parece que el capitalismo y su capacidad de recomponerse no hay que descuidarse. Segunda idea es que de todas maneras creo que el resultado final está por verse. Y tercera idea es que ese resultado está por verse sobre la base de lo que sembremos hoy en las discusiones. En la Asamblea Nacional, justamente yo, en una de mis intervenciones, criticando las leyes que se han presentado en este momento, decía algo parecido, o decía exactamente eso. Decía, si es que hoy sembramos privilegio para los de arriba, mañana cosecharemos mucha más desigualdad e inequidad. Pero si hoy sembramos oportunidades y protección para los de abajo, es posible que podamos cosechar en la pospandemia un mundo con mayor justicia social. Así que si es cierto que el resultado final es incierto, lo que es determinante es la batalla que demos hoy. Y en este sentido, espacios como los que genera La Colmena, la opinión como los que genera La Colmena y otros colectivos que cada vez son mayores, yo les abrazo y les felicito a ellos, a todos ellos y a ustedes evidentemente también, es fundamental ese tipo de discusión. Cierro diciendo que la discusión atraviesa por lo económico, evidentemente, digamos, un sistema económico que sea más justo, más equitativo, más redistributivo. También pasa por el mundo de la sociedad, donde haya, digamos, mejor trato, más respeto entre nosotros, las diversidades, las culturas diversas, las posiciones diversas, cero regionalismo, estoy pensando en el país. También pasa, digamos, por las relaciones hombre-mujer. Ojalá, digamos, vayamos dejando ese estado patriarcal y ese estado patriarcado y esa sociedad patriarcal. Se ha puesto de relieve dos cosas en este momento que es bien importante, ¿no? Cómo la economía de cuidado se carga sobre las mujeres y cómo en momentos de estrés social crecen incluso los indicadores de violencia intrafamiliar, mujeres agredidas, golpeadas, maltratadas. Es increíble. Y finalmente el ambiental. Solo cierro diciéndoles que si la pospandemia no se permite un mundo que apueste por los jóvenes, por los trabajadores, por las mujeres, por el ambiente, por la igualdad, por la justicia, habremos desperdiciado como sociedad global estos momentos de cuarentena. Virgilio, antes de darte la palabra, quiero dejarte ahí la pelota boteando, parafraseando a Gramsci, que dice: cuando el viejo mundo no termina de morir y comienza a surgir uno nuevo, en ese claroscuro aparecen los monstruos. ¿Cuáles son para ti los monstruos, las amenazas que realmente tenemos que enfrentar en los tiempos post pandemia? Un gusto poder estar en este programa, Juan Carlos, Augusto, también compartir panel con Pavel e indudablemente con todos los amigos y amigas que tienen la bondad de escucharnos. Mira, me parece que efectivamente en este momento es como tú bien señalas, y reflexionando desde Gramsci, hay monstruos que amenazan a la humanidad y al Ecuador en particular. El tema de esta discusión, el mundo y el Ecuador post-COVID. ¿Qué es lo que pasa con el Ecuador? Con el Ecuador el problema es que no sabemos cuándo es de post. ¿Cuándo es de post? Mientras en otras latitudes empiezan a enfocarse en una discusión seria, científica, de cómo desescalar de una fase a otra, y empiezan ya a surgir las propuestas respecto de la reactivación productiva. Aquí no, aquí parecería que seguimos discutiendo, ¿sí?, lo mismo como si no habría pasado nada. Seguimos discutiendo en la Asamblea una ley, la misma que se envió en diciembre, como si en el mundo no habría pasado nada, como si el Estado en este momento no tendría que cumplir un rol. Todos los debates que ustedes han señalado, fíjense lo que han planteado estos economistas holandeses, de que tiene que pensarse en una economía basada en el decrecimiento, que hay unos sectores de la economía que pueden decrecer y que otros, en cambio, tienen que crecer, salud, educación. Pero aquí parecería que esa discusión no existe, porque mientras eso está instalándose y debatiéndose en el mundo, aquí se bajan los presupuestos para las universidades. Mientras la canciller Angela Merkel no es el diablo con orejas, con cachos y con rabo como Putin o cualquier otro el que está diciendo eso, no. La canciller Angela Merkel dice, el problema de América Latina es que los ricos no quieren pagar. Sin embargo, aquí los ricos, los sectores de poder político y económico se niegan, por ejemplo, a una contribución de las sociedades
que están domiciliadas en paraísos fiscales, cuando solo eso seguramente podría darnos más de 1.000 millones. Entonces, aquí digo, parecería que esos monstruos que han acompañado a la política ecuatoriana siguen estando absolutamente vigentes, mientras Ferrajoli, un pensador como Ferrajoli, por ejemplo, señala la necesidad de una constitución mundial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha fracasado las Naciones Unidas, ha fracasado la Unión Europea, ha fracasado por completo. Escuchaba el otro día al profesor Alfonso Cheloto, y él decía que si algo ha estallado, efectivamente es la Unión Europea, que se creía el proceso más consolidado, y sin embargo ha estallado. Peor la OEA, pues eso sí ya es un chiste, o sea, la OEA, todo esto es un chiste, no ha servido como mecanismos que permitan un gobierno mundial. Y entonces no hay regulaciones, y esas regulaciones hacen que también los países menos favorecidos podamos llevar la peor parte. Por eso Ferrajoli habla de la necesidad de una constitución mundial, y que se debe en este momento mirar, ver una constitución mundial. Entonces, yo digo, aquí en el país parecería que no ha pasado todo lo que estamos viviendo estos meses ya de semanas de dolor. Aquí siguen buscando ese Estado neoliberal. Fíjense el planteamiento de los socialcristianos en estos días. El planteamiento de los socialcristianos es mínimo Estado, despidos, achicamiento del Estado, menos intervención estatal, cuando en todo el mundo, y ahora el debate nacional, antes de pasar de una fase a otra, que deberíamos también seguir criterios científicos, debería ser máximo consenso para no poner en 10, quizá en 20, en lo que se requiera para la educación y la salud. No, aquí seguimos en esta discusión. Entonces, digo yo, aquí parece que estos elementos, estos monstruos de la desigualdad, de la pobreza, ¿se entrecortó? ¿Sí me escuchan a mí? Yo te escucho, sí. Sí. Ya, se entrecortó la llamada de Virgilio, algo pasó. Pero bueno, mientras se reanuda la conexión con Virgilio, aprovechando que ya Virgilio nos ha hecho aterrizar al Ecuador, me gustaría que tertuliemos, debatamos entre nosotros si el Ecuador es o no es un Estado fallido, con todas esas descripciones de lo que ha narrado Virgilio, de que el gobierno de Lenín Moreno en estos momentos apuesta a salvar a los ricos y que todo el peso de la crisis le caiga a la clase trabajadora, a los pobres, donde cada vez hay más casos de corrupción que del propio COVID-19. O sea, es algo realmente terrible lo que estamos viviendo en el país. Entonces, ustedes consideran, Augusto, Pavel, Virgilio, ¿vivimos o no un Estado fallido donde las instituciones realmente no han alcanzado cumplir en estos momentos en los que más se necesita un Estado y menos mercado? Un Estado que garantice derechos, en la línea de lo que decía Virgilio cuando citaba a Ferrajoli, la garantía, nuestra constitución, nuestro sistema constitucional es un sistema de garantías, pero vemos que en momentos de crisis se ha privilegiado la deuda, pagar a tenedores que no se sabe quién diablos sean esta gente. Sería oportuno saber cuanto antes, con nombre y apellidos, quiénes son. Se ha privilegiado pagar esos intereses ultra oligárquicos y no salvar vidas, y lo hicieron en el peor momento, cuando era la hecatombe aquí en Guayaquil, cuando la gente se estaba muriendo en las calles. En ese sentido, compañeros, ¿Ecuador es o no es un Estado fallido? Augusto, la palabra. Es sin duda un Estado fallido. Si partimos del hecho de que el compromiso más fuerte que tiene este gobierno es que no es con el pueblo, el compromiso que tiene, el único compromiso que tiene este gobierno es con el Fondo Monetario Internacional. Fíjense ustedes, para ponernos un poco en contexto sobre lo que es el Fondo Monetario Internacional a escala global, hay una publicación de la Universidad de Londres, el Instituto de la Universidad de Londres, que es el Blog on Global Development on Social Justice, que documenta que, por ejemplo, con los acuerdos con el FMI salieron más de 3.600 funcionarios del sector salud solo en el año 2019. Digamos, miren este panorama global, ¿cuánto requeríamos, no tener ahora en estas condiciones a esos médicos? Y entonces nosotros desde la óptica de lo que está pasando en nuestro país podemos decir que inclusive gente como Richard Martínez, como Lenín Moreno, son más fondos monetaristas que el propio Fondo Monetario Internacional, como tú decías, porque es que esta gente estaba diciendo, ¿saben qué? Estamos conscientes de que estamos ante una crisis humanitaria,
que requieren entonces acciones contundentes para salvar a los más pobres, para salvar a los más vulnerables. Pero no, acá primero quisieron privilegiar el pago de la deuda externa, que ni siquiera eran para los organismos multilaterales. Ya vemos que ese pago de los 324 millones, ahora que ya no sé si son 324, por ahí el Observatorio de la Dolarización sacó una cifra, me parece que son 791 millones de dólares que se han ido al exterior, ¿no? Por pago de bonos global. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esta gente está diciendo que no hay liquidez. Pero por Dios santo, ¿cómo no va a haber liquidez si precisamente están fugando capitales de forma masiva a paraísos fiscales? Fíjense ustedes, el mismo Observatorio de la Dolarización está diciendo que hay alrededor de 1.912 millones solo en marzo que han salido del sector privado al exterior. ¿Cómo entonces podemos decir que este es el gobierno de todos? Es el gobierno de todos los corruptos, el gobierno de todos los indolentes que están lucrando, que se están con el dolor ajeno. Entonces, claramente no existe Estado, un Estado fallido, un Estado cooptado por un solo órgano, que es el Ejecutivo, que tiene brazos en todos los organismos de control, en la Fiscalía, ahí está el lawfare, tenemos el Consejo de la Judicatura tomado, tenemos el Consejo de Participación Ciudadana también, un golpe de Estado plebiscitario que nos hicieron con esa consulta popular. En fin, no existe Estado y por eso es que yo sostengo y creo firmemente en que la única forma de salir de esta pandemia es sacando este gobierno inepto. Es la única manera de salir de esta crisis. No hay más. Pavel, ¿Estado fallido o no? Sí, la República sí. del Ecuador. Sí, Juan Carlos, lastimosamente sí, Estado fallido y además con un profundo retroceso. Fíjate, yo justo estudio el tema de la estructuración del Estado, la relación Estado-ciudadanía, y mi hipótesis siempre ha sido que el Estado, si quieres ponerlo incluso en un sentido positivo, el Estado ecuatoriano es un proyecto inacabado. Pero cuando tenemos lo que está pasando hoy, no solamente que es inacabado, sino que es un Estado fallido. Si uno miraría atrás en la historia y quisiera ubicar 5 grandes momentos, desde mi punto de vista, 5 grandes momentos de estructuración del Estado ecuatoriano como un proyecto nacional, tienes, independientemente de la connotación política, ¿no? Pero tienes a García Moreno en un primer momento, ¿no es cierto?, con un énfasis de construcción de Estado nacional, claro, por vía conservadora. Tienes a Eloy Alfaro en un segundo gran momento. Tienes, digamos, la época de la Revolución Juliana, tienes a Ayora, digamos, como tal vez un gran tercer bloque. Tienes a las dictaduras militares, que evidentemente siendo dictaduras, y yo jamás estaré a favor de una dictadura, es decir, para mí las botas no tienen que estar en los cuarteles y no al frente de la toma de decisiones de un país, fueron dictaduras nacionalistas con perspectiva de utilización de los recursos provenientes del petróleo. Y luego tienes el proceso de la Revolución Ciudadana, con una pretensión de estructurar el Estado ecuatoriano como un proyecto de todos y de todas. Pero sí, entonces, que hoy estamos caracterizados por un Estado fallido y también de grandes retrocesos. No solamente el hecho de haberle puesto el pie, una zancadilla a este proyecto nacional para el Estado, sino generar totales retrocesos, marcados por, déjame poner esto en el tapete, Juan Carlos y Augusto, por, digamos, un conjunto de hipocresías. Déjame señalar unas 2 o 3. ¿Sí? Hipocresías en el uso del discurso, ¿no? Del manejo del discurso. Cuando, por ejemplo, quienes están además me conecto con una cosa que decías tú, que decía Augusto, ¿no es cierto? No solamente que son neoliberales, Moreno, su gabinete, no solamente que son neoliberales, digamos, tendrá su derecho, pero con las críticas que podemos tener a eso, son de un neoliberalismo absolutamente ineficiente y de ineptitud, ¿ya? No pueden ni siquiera manejar bien lo que ellos mismos se proponen. Su esquema neoliberal ni siquiera lo manejan bien. Entonces, en ese sentido, te decía, fíjate, el conjunto de hipocresías sobre las que vivimos hoy. Cuando el Estado hace, digamos, apoyos para los sectores populares, vulnerables, clases medias, ¿no es cierto? La palabra que utilizas es subsidio y esa tienes que eliminar. Pero cuando el mismo Estado hace apoyos económicos o renuncias económicas a los grandes capitales, ahí los llaman incentivos. Fíjate, ¿no es cierto? Detestan los subsidios, favorecen los incentivos. Te pongo otro elemento de ahora, ¿no es cierto? El tema de la realidad superó a la legalidad. Claro, cuando es de despedir a los trabajadores, dicen la realidad supera la legalidad, salados, ya, allá que se arreglen. Cuando tienen que pagar, ¿no es cierto? Toda la cantidad, efectivamente, se ve que ya no son desde solamente... ahí, desde el discurso se está rompiendo el Estado de Derecho al decir que... Claro, sí. claro.
Pero Es la fíjate que realidad. ahí, fíjate su doble utilización y la hipocresía, ¿no? Cuando pagan deuda externa, dice, es que eso me permitían los contratos y por lo tanto ahí no impera la realidad, ¿no es cierto?, de que simplemente necesitamos la plata para los ecuatorianos, impera la legalidad y terminan pagando. O finalmente, este discurso, ¿no es cierto?, sobre los propios fondos, los famosos fonditos de ahorro. Yo cuando les oigo a los sectores privados, a un conjunto de analistas que no son analistas, sino que son recaderos de determinadas voces oligárquicas, hablar de los fonditos y todo este tipo de cosas, yo me imagino un sector privado con fondos, con seguro de desempleo, con seguros para catástrofes, ¿no es cierto?, seguramente cubierto, con reservas aquí en el país. Se quejan de liquidez y la liquidez le tienen afuera. Se quejan de que en este momento no hay plata para prestarla, pero su plata está depositada en paraísos fiscales. Así que también me parece que estamos caracterizados por este conjunto de hipocresías, compañeros y compañeras, ¿no? Y solamente un tema, no lo hemos dicho, pero la solidaridad total para ustedes, digamos, en la ciudad de Guayaquil, la provincia de Guayas, porque ahí ya no solamente ves un Estado fracasado, ves, digamos, una cosa absolutamente dantesca. Y lo más fácil de este gobierno lleno de ineptos es culpar a la indisciplina de la gente, sin darse cuenta, ¿no es cierto?, que en Guayaquil, solamente por decirte algo, el hacinamiento por cuarto es más alto que el promedio nacional. Los niveles de falta de agua, falta de alcantarillado, ¿no es cierto?, son más grandes, el nivel de informalidad es más grande. ¿Qué quieren? ¿Qué disciplina están reclamando, digamos, de las personas que No, tienen que trabajar hoy para comer mañana? Ese cuando es un ni siquiera se les garantiza una renta básica de cuarentena para que se puedan quedar en casa dignamente. Hay muchísima gente en Guayaquil, más del 60 de las personas económicamente activas viven de la informalidad, están en subempleo, en el desempleo y tienen que ganárselas en las calles. Pues me gustaría aprovechar y preguntarte, escuchándote, recordaba que fuiste ministro de Semplades y conoces cómo funcionaba el Estado en la Revolución Ciudadana. Quisiera pensar qué útil hubiera sido no haber contado con toda esa estructura de planificación de las políticas públicas, con el gobierno por resultados, los compromisos presidenciales que un presidente en territorio hubiera en medio de esta crisis, dispuesto a sus diferentes ministros del gabinete, a otros poderes públicos, un seguimiento real, ¿no? Entonces, y con el ECU 911, o sea, todo eso que se ha desaprovechado, vamos, que por suerte existe el ECU 911, por suerte existen todos los hospitales que se construyeron en Guayaquil, porque si no, esto se hubieran cogido los muertos por volquetas. Pero entonces, ¿qué tanto se perdió? Tú que conociste de cerca el funcionamiento de la planificación y la ejecución de las políticas públicas, de un plan de desarrollo que funcionaba y que se vio cortado por la imposición de un nuevo plan que es el del Fondo Monetario Internacional. Perdona que te ponga ahí una mirada muy personal, Juan Carlos, Virgilio lo conoce, pero eso para mí es un gancho al hígado, ¿no? Un gancho al hígado porque la primera tarea que yo cumplí en el gobierno del presidente Correa, es la recuperación y reestructuración del Estado, y digamos la estructuración de un Estado democrático. Y ahí tienes otra hipocresía. Moreno, con el mayor cinismo del mundo, dijo que ponía o que iba a reinstitucionalizar el país, ¿no es cierto? Ya, cuando en realidad destruyeron todo, destruyeron la planificación. Fíjate, solo un tema en el ámbito de lo social, los ministerios coordinadores, que te permitían, ¿no es cierto?, articular con salud, con educación, con el MIES para una respuesta territorializada. Fíjate la famosa figura de distritos y circuitos, que la gente se pierde un poco de esto, pero que es haberle dado un golpe mortal al centralismo. Antes, para cambiar el vidrio de una escuela rota en los Guasmos de Guayaquil, ¿no es cierto?, tú tenías que pedir la autorización a Quito. Se hizo una estructuración, digamos, de distritos, circuitos, la policía operando con las UPS, las escuelas, los colegios, los centros de salud tipo A, tipo B, tipo C, la referencia a grandes hospitales, el apoyo que decías tú de médicos cubanos para la estructuración de un sistema de salud preventivo, no curativo. Todo eso botaron a la basura, ¿no es cierto? Y aquí yo dejo, perdón, una reflexión que para conversarlo entre los cuatro, no todos los compañeros y la gente que está conectada. Y esto evidentemente supone de un gobierno perverso que desinstitucionalizó, pero sí nos lleva también a las preguntas del tipo de sociedad que tenemos o el tipo de actores empresariales que tenemos, ¿no es cierto? Y me quedo con dos cosas. Mientras creamos que todo es problema del Estado y no critiquemos la cultura política del empresario rentista, también estamos complicados. Y mientras la ciudadanía no se empodere de sus logros para defenderlo, ¿no es cierto? También viene cualquier gobierno mamarracho, ¿no es cierto? Y hace lo que ha hecho. Entonces, esto también es una reflexión, digamos, seguramente para pospandemia, ¿no? Virgilio,
a veces, a ratos como que en esta crisis mucho nos centramos en las cifras, nos obliga la coyuntura, los mismos informes tan, digamos, contradictorios del gobierno. Lo que quiero decir es que puras cifras, puros datos económicos, pero detrás de esto está el dolor, la frustración de las personas que se están quedando sin trabajo, fruto de los despidos masivos, que se le murió un familiar. Es ahí donde la izquierda también tiene que organizar toda esa desesperación, ¿no? Y no se trata de capitalizar ni instrumentalizar eso, sino es que la izquierda siempre ha estado para luchar junto al pueblo, pues que somos los golpeados en estos duros momentos, y no olvidarnos. Lo que quiero decir es que la izquierda tiene una tarea enorme de no tecnocratizarse, sino de sensibilizar de que en estos duros momentos tenemos que reorganizar la esperanza de un pueblo que está sufriendo duramente. Veía con muchísima preocupación que se están disparando los suicidios en el Ecuador y en el mundo, pero en el Ecuador inclusive más. Imagínense las personas que se han quedado sin trabajo y que no han recibido una renta básica, que no reciben un kit alimenticio, la desesperación, tienen que pagarle al casero para que no los voten, la pensión del colegio, un sinnúmero de cosas. Entonces, Virgilio, ¿cómo organizamos, ya pasando a una suerte de tercer bloque de esta tertulia, cómo organizamos esa indignación que genera este abandono al pueblo, que genera tanto dolor? ¿Cómo organizamos no solo el dolor, sino que debemos organizar la esperanza, porque la izquierda tiene que ser propositiva? Entonces, Virgilio. Espero que no se me vuelva a ir el internet, espero. Pero sí. Quisiera, nos pasa a veces cosas como estas cuando estamos en estos diálogos. Pero yo quisiera incluso no pasar tan rápido lo que tú dices, Juan Carlos, porque ahí hay un problema. ¿Qué es lo que evidencia la pandemia del COVID? Me parece que esto es importante poder reflexionar un poco más que esto que tú has señalado. Esto, mira, la epidemia del COVID, ¿qué demuestra? Por un lado, una profunda crisis sanitaria. ¿Esa crisis sanitaria empezó con el COVID? Evidentemente no. Empezó con la desestructuración del sistema de salud, que en el año 2018 no tuvieron la capacidad para poder gastar todo lo que presupuestaron. Pero lo trágico es que además en el 2019 tomaron como referencia no lo presupuestado en el 2018, sino lo gastado, con lo cual también rebajaron 500 millones a la salud. Luego, de los despidos, casi 4.000 corresponden al sector de la salud. Dejaron de lado el convenio con los médicos cubanos. ¿Qué más? Se vuelve dramáticamente, porque es dramático, se vuelve contra el país de expresiones como las que tuvo el presidente Lenín Moreno, de decir cosas como, ¿para qué queremos grandes hospitales? ¿Sí? ¿Para qué queremos? Son difíciles de administrar y además los pacientes se escapan. En una cosa hay que darle razón, para él eran difíciles de administrar, eso sí, evidentemente. Si un hospital de 400 camas era difícil de administrar, no se diga el país. Pero pensar que un paciente que está bien tratado se escapa, esto es una barbaridad. Es una barbaridad. No hay sistema que hubiese aguantado, ¿no? Ni los sistemas de los países, de las economías más desarrolladas que se han puesto en prueba no han aguantado, pero habríamos estado en mejores condiciones. Segundo, ha evidenciado también que la crisis económica la generó este gobierno y ahora la situación del país es realmente casi catastrófica. Por eso, incluso están empujando a que los alcaldes, irresponsablemente el gobierno ha trasladado esa decisión a los alcaldes, porque no se atreven a tomar ellos la decisión política, porque saben que no estamos cumpliendo con los criterios científicos que señala la Organización Mundial de la Salud, que señala la hoja de ruta de la Unión Europea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están presionados por la economía y ya no les importa la vida. Cosas que no deberían ser contradictorias, no deberíamos ponernos en dilema, pero aquí no se maneja bien. Tercero, crisis social, creció la pobreza, la desigualdad, no es gratuito, las zonas que más infectados tienen en este momento, como ya lo decía Pavel, también son las zonas y las ciudades más pobres en el Ecuador, que crecieron en estos 3 años, creció la desigualdad, volvió a crecer la desigualdad. Pero adicionalmente, yo quisiera poner dos y quizá dejar boteando también ahí para no dejar de contestarte la pregunta, otras 3 crisis. Unos compañeros de Manabí me decían con acierto, hay una crisis de los valores, porque ahora sí nos damos cuenta que cuando hablaban de corrupción se veían al espejo. ¿Por qué no se actuó antes?
porque la Fiscalía era un soporte fundamental para sostener este gobierno. Y lo digo, aunque con esto me pueden volver a meter preso, pero la Fiscalía no es que ahora no esté haciendo bien, está bien, pero lo que hizo es que durante todo este tiempo fue cómplice de un gobierno que dejó pasar, vean lo de INA. Puede ser que ahora vuelvan a reactivar y todo, porque ahora sí están nuevamente, como se desestructura el gobierno, también ellos se ponen ahí a la cola. Pero hay una crisis profunda de los valores, ¿sí? Cuando hablaban de corrupción lo hacían mirándose al espejo. Pero quisiera decirte algo que tú topaste. Hay una crisis de los datos, Juan Carlos, Augusto, Pavel, hay una crisis de los datos. Esto que tú señalas, que nos hablan de muchos datos, bueno, pero es que aquí, fíjate, nos hablan, las ministras nos dicen que son distintos datos. ¿Cuántos muertos hay, por Dios? ¿Cuántos muertos hay? Han Porque jugado con eso. Nos siguen hablando de 1.800 y 1.700 probables, cuando un periódico, el New York Times, dijo que pueden ser 15 veces más, cuando un periódico nacional habló de más de 10.000, cuando el registro civil dice que por lo menos existieron 8.000 muertos más. ¿Por qué pasa eso? 8.000 muertos más en abril, que lo que generalmente se acostumbra. ¿Por qué pasa eso? Porque desestructuraron los sistemas de planificación. Esto es importantísimo decir. Desestructuraron, no tienen registro social. ¿Y cuál es el problema? Que si no tienen datos que nos permitan contar los muertos que trágicamente nos permitan, menos pueden contar cuáles son las personas que requieren en este momento asistencia, que requieren asistencia monetaria para poder sobrevivir en la pandemia. No tenemos... Es que claro, Virgilio, imagínate si la principal recomendación de la Organización Mundial de la Salud fue realizar la mayor cantidad de test posibles. Y no lo hicieron, porque esos son los datos que sirven para generar cercos epidemiológicos efectivos y poder evitar mayor contagio y poder salvar vidas, pero ni siquiera eso lo han hecho, en eso nos han mentido muchísimo. Es que el problema es ese, que no tienen cómo hacerlo. Este es el problema. Mira, el registro social, el que tienen es del 2014, en este momento no vale. En el 2017, para ver cuáles eran los beneficiarios del plan Casa para Todos, intentaron actualizar el registro social. No lo hicieron y después existió dificultad entre Semplades, el MIES, no lo hicieron. Ahora, hace pocas semanas sacaron un decreto para hacerlo en este momento, cuando no es imposible. Por eso no saben qué personas requieren asistencias monetarias, qué personas requieren asistencia alimenticia. Por eso, cruelmente, caminan por las calles a veces entregando como si fuera cualquier cosa al que es y al que no es las asistencias alimentarias. Esto es una barbaridad. ¿Por qué? Porque desestructuraron los sistemas de planificación. Entonces, fíjate, crisis sanitaria, ¿sí? Crisis económica, crisis social, crisis de las estadísticas, de los datos, crisis moral. Y ahora, como todo esto, como este gobierno se resquebraja, del interior del gobierno empieza a haber una implosión y la crisis paradójicamente empieza a surgir del propio gobierno, ¿sí? Hay sectores, estas disputas que ahora ya son cada vez más evidentes, presidente, vicepresidente, grupos de poder atrás, parece que hay el superpoderoso grupo del señor Egas ahí de un lado, frente a los grupos de la costa del otro, y a su vez en los grupos de la costa, el Lazo por un lado, ¿sí? Ahí hay muchas cosas en juego y ahí empieza a surgir la crisis política al interior, ¿sí? Entonces, claro, lo que tú dices... Y muchos que se quieren bajar de la camioneta, que todos han gobernado con ellos, todos los partidos de la derecha han gobernado con ellos y ahora se quieren bajar de la camioneta. Creo, Social Cristianos, el PRE, Social Patriótica, todos son cogobernantes de este gobierno. Gobernantes. Ellos han sostenido este gobierno. Los socialcristianos sostuvieron este gobierno durante los 2 primeros años. Sin ellos no se podía tomar ni una resolución en la Asamblea. Y en esto de último año, creo, con su famoso pacto de la gobernabilidad. Que aquí en este momento no se vengan a mover de la foto. Que nos digan, no, que no. Y otros también, no solo los poderes formales, sino también los poderes fácticos. Fíjate lo que está pasando en los medios. Ahora sí, los medios que han sido cómplices, así, esta es la palabra, cómplices de todos los desaciertos, de todos los desaciertos, de las decisiones equivocadas, de la persecución, ahora sí, tienen que evidenciar la corrupción, los desatinos, la incapacidad. ¿Por qué?
porque hay un gobierno que en este momento se resquebraja cada día más, entonces todos quieren moverse de la foto, pero ahí ya les tenemos captado. Los medios han tenido y han cumplido un papel fundamental en este momento. Y yo diría, finalmente, con eso, la izquierda efectivamente tiene retos gigantescos, desde los macro, que tienen que ver con que la próxima tenemos el desafío de poder ganar las elecciones, pero en este momento tenemos que seguir siendo una voz de denuncia, una voz profética, al mismo tiempo alimentando soluciones que puedan hacerse desde los gobiernos parroquiales, municipales, provinciales, y lo que es más, en este momento la organización de la izquierda, de quienes creemos en la vida, tiene que ser para poder posibilitar, ¿sí?, la vida, la alimentación, la salud, para poder pensar... A eso voy, Virgilio, porque ahí creo que debemos de pasar con algo que dijiste a un tema que es muy importante, porque no solo es resistir, protestar, sino también proponer y construir alternativas. Por ejemplo, en el campo de lo laboral, que es uno de los más sensibles en tiempos de pandemia. Veamos los despidos masivos, donde un ministro de Estado dice que la regla serán los acuerdos entre la parte y ya no el derecho, ya no la Constitución, el Código de Trabajo, donde sabemos que las partes son desiguales, que el dueño de la empresa tiene la fuerza del capital y el trabajador solo tiene su fuerza que la vende para sobrevivir. Van a hacer acuerdos justos, siempre por sobrevivir van a suscribirse a los acuerdos más injustos y precarizantes que nos podamos imaginar. En ese sentido, yo creo que la izquierda tiene tareas históricas. ¿Por qué? Es que yo siento que a veces la izquierda nuestra se ha olvidado que el corazón de la izquierda es los trabajadores, organizar a los trabajadores, fundar sindicatos, comités de empresas para que se proteja el trabajo desde la empresa, resistiendo inteligentemente, suscribiendo contratos colectivos y evitar que se apliquen todas las reformas neoliberales. Y por otro lado, también proponer, Pavel, que es asambleísta, lo invito, por ejemplo, ayer leía propuestas que se piensan de que después del COVID ya la empresa no puede ser la misma, ya no puede el capital organizarse en la típica empresa de responsabilidad limitada, anónima, que es jerárquica y que los accionistas, el gran capital. No, es una oportunidad para democratizar el capital y que la empresa sean instituciones mucho más democráticas donde el trabajador tenga otro rol, para que en momentos de crisis no sea pues el que le cae en la espalda toda la crisis y lo voten, porque si hubiera un control obrero de la producción, una suerte de un papel mucho más protagónico dentro de la gestión de la empresa de los trabajadores. Y poner otro ejemplo, o sea, no solo que eso ya es bastante, y que muchos me escucharán, qué rojo esa propuesta, pero vamos a propuestas más liberales. Pero si en estos momentos a todos nos toca apretar, pero no porque van a apretar desde los más pobres, empecemos por los más ricos. ¿Por qué no proponer que en las principales empresas se rebajen el sueldo y no que le rebajen a los que menos tienen? Entiendo que en nuestro código de trabajo existe esa posibilidad, pero no es coercitiva. Pero hoy sí que se debe transformar una política pública. Esto, por poner un ejemplo, que el dueño de una empresa no pueda ganar 20 veces más que el salario básico, que el que menos gana en esa empresa, que se tenga que limitar las ganancias de los más ricos, de los que más tienen, no de los que sobreviven, porque si con el salario básico se hacía tan difícil sobrevivir en este país, imagínense ahora cuando tienen que pasar una jornada reducida de trabajo, cuando quieren revivir figuras precarizantes como el contrato a plazo fijo, donde siempre va a ganar menos el trabajador y no el trabajador. Entonces, Augusto, las alternativas, porque yo creo que el papel de la izquierda tiene que ser proponer cosas para resistir ahorita, como ejemplo ponía la de resistir con el comité de empresas de una empresa, pero también a través de nuestros asambleístas proponer alternativas para ir cambiando este mundo desde ya. De acuerdo, hermano. Yo creo que han, de hecho, dado una buena radiografía de la situación, Virgilio y tú, y ahora es el momento de ensayar propuestas. Una de esas propuestas, por ejemplo, es que siempre se lo ha hablado, creo que Pavel lo ha tratado inclusive en la Asamblea Nacional, es la requisición de herramientas, como por ejemplo el tema de BIMO, de Banred, porque ahora estamos diciendo que las personas van a cobrar un bono solidario y que ha dicho el gobierno que ya ha identificado 10.000 puntos donde pueden ellos acceder a ese bono. Pero bueno, en tiempos de pandemia, ¿de qué carajo estamos hablando? Es decir, si la ciudadanía se va a aglomerar, a aglutinar en esos centros, lo más lógico, lo más obvio, era apostarle a una herramienta tan, no solo desde el punto de vista, no solo beneficiosa desde el punto de vista económico, sino tecnológico, que es utilizar estos aparatos que son los celulares, los teléfonos móviles, para poder
El dinero comprar las electrónico. cosas, hasta eso. Pero no, querían acabar con el dinero electrónico, lo hicieron. Entiendo que algunos banqueros inclusive estuvieron de acuerdo en decir que, por ejemplo, si vamos a utilizar esto como un método de pago, una forma de pago, estarían de acuerdo, porque inclusive eso ni siquiera lo pasaron en la Asamblea Nacional. ¿Cuánta falta hace entonces el dinero electrónico como una herramienta de poder protegernos de esta pandemia? Esa es una propuesta, digamos, fácil de resolver, que realmente no existe la voluntad política para hacerlo. Otra propuesta que entiendo que está en ciernes, que se está tratando en la Asamblea Nacional, es el tema del sobregiro bancario, que claro, el Banco Central del Ecuador no puede ahora darle crédito al propio Estado. No podemos tener una financiación endógena. Y esto lo había pasado en la Asamblea Nacional. Eso fue una propuesta de ellos mismos que se maniataron y a tal punto de que no podemos nosotros hacer este tipo de intercambios. Entonces, creo que el sobregiro bancario es algo que podría de alguna manera surfear este problema, pero hay que ver si en la Asamblea, y ojalá que los compas nos comenten cómo va ese tema del sobregiro bancario. Otro tema fundamental que me parece analizar es esta distinción que hay que hacer entre dos tipos de deuda. Porque al principio, fíjense ustedes que el ministro Martínez, que es el Chester de las cámaras de producción, nos había dicho que teníamos que sacrificarnos y ponernos, arrimar todos el hombro para pagar esos 324 millones de dólares, que ya sabemos que no son 324, sino alrededor de 790, porque íbamos inmediatamente a recibir un desembolso de 2.000 millones de dólares, si no me equivoco. Bueno, ahora sabemos que esos 2.000 millones no tenían nada que ver, porque eso era con los multilaterales, y la deuda que se había pagado era de los bonos, de los acreedores, de los especuladores de la deuda, que saben que en un momento crítico como este, esas deudas pueden esperar. Entonces no existe, insisto, la voluntad política, y es importante rescatar lo que tú decías hace un momento, es decir, ¿quién son los tenedores de estas deudas? ¿Por qué es que el Ministerio de Finanzas no transparenta quiénes son las personas que se están beneficiando con el pago de estos bonos en plena pandemia? ¿Cuántas mascarillas hubiéramos podido comprar con ese dinero? ¿Cuántas fundas, que ahora que están tan de moda este tema de los sobreprecios, esos sí son sobreprecios, gente miserable que está lucrando con el dolor de la gente, ¿no? que sacaron de la página de compras públicas ese proceso de contratación pública en virtud del cual se había sacado ese indicio de que probablemente se esté lucrando con sobreprecios por las fundas de los cadáveres. Eso lo borraron de las compras públicas. Entonces, toda esta cloaca en la que estamos develan este estado fallido del que estábamos hablando. Y por eso es que hay que, desde la Asamblea Nacional, con los compañeros que tenemos aquí ahora como tertulianos, proponer este tipo de cosas y proponerlas con contundencia. Ese tema de la requisición de la herramienta BIMO de Banred me parece que es potente. Quizás habría que enfatizar mucho más en ese tema. Pero antes de cerrar esta como que segunda parte del bloque de nuestra tertulia, yo sí quisiera rescatar también que una misión de la izquierda global, ya no hablemos solo del tema nacional, es también pensar o cuestionarnos esta lógica del sistema mundo en el que funcionamos actualmente. Otra propuesta, por ejemplo, fue la de los derechos especiales de giro, que entiendo que es algo que ha sido promovido por CELAC, hay algunos líderes intelectuales de la izquierda mundial, entre ellos Rafael Correa y muchos otros más, que están proponiendo esto, de los derechos especiales de giro. Pero fíjense ustedes lo paradójico que es que para que nosotros podamos obtener estos derechos especiales de giro, la forma de emisión de estos derechos especiales de giro depende de una reunión de los países miembros de las Naciones Unidas, que son exactamente los mismos que están en la Junta de Gobernadores del FMI. Y resulta ser que aquí hay una trampa que nosotros como izquierda deberíamos cuestionarnos. Resulta que para que esa emisión de los derechos especiales de giro pueda ser posible, se necesita tomar esa decisión con el 85% del poder de veto de esa Junta de Gobernadores del FMI. Y resulta que Estados Unidos de Norteamérica tiene el 17% del voto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si Estados Unidos no vota, sencillamente no hay derechos especiales de giro y tendremos que entonces estar a expensas, a merced de de las buenas capacidades que tiene una persona como Ivonne Bacchi, esa capacidad de seducción y persuasión para que finalmente nos puedan conceder estos derechos especiales de giro, que entiendo que se está hablando de 3 trillones de dólares a nivel mundial y que el Ecuador recibiría algo así como 6.000 millones de dólares para eso. Pero bueno, es momento entonces, desde la izquierda, de plantearnos este tipo de cosas. ¿Por qué es que el nuevo orden mundial no podemos concebir algo así como que democratizar este tipo de respuestas de veto en circunstancias como estas? Estamos a expensas de lo que buenamente Estados Unidos nos quiera conceder. Antes de cerrar este tema, tú preguntabas, Juan Carlos, ¿cómo podemos entonces articular estos dolores de la gente común, ¿no? Ahora que estamos en pandemia.
Ujú. Y bueno, yo creo que hay algo que nos une más que cualquier otra cosa ahora en tiempos de cuarentena, de confinamiento, y es precisamente esa fragilidad en la que todos nos encontramos. Esa fragilidad que nos hace pensar en que ya la rueda de la historia no puede ir como ese hámster que va corriendo y corriendo, ¿no? En ese capitalismo que todos los derechos sociales los deja de lado. Ahora mismo es un bache, es un problema para el neoliberalismo, el derecho a la sanidad pública, el derecho a la educación pública. ¿Cómo entonces articular desde estos dolores de la gente común que está confinada, esos fragmentos de descontento, cómo hacer para que se construya en una voluntad unitaria? Y yo creo que debemos rescatar eso que decía Slavoj Žižek, que este es el momento oportuno para poder hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Es una pregunta compleja. Y yo creo que el cómo hacerlo depende de que tracemos una frontera, digamos, antagónica. ¿Quiénes son los que están rentando con esta crisis? Claramente son las oligarquías, pongámosles nombres, son los oligarcas, son los pelucones. Tratemos de ponerle nombres a todo lo que está pasando. ¿Quiénes son entonces? ¿Quiénes somos nosotros los afectados? Somos el pueblo llano, aquellas personas, aquellos trabajadores autónomos que viven de su trabajo diario, aquellos funcionarios públicos del sector de la salud que se han visto privados del empleo, que han sido despedidos en plena pandemia. Y la forma en la que tenemos que articular entonces todos estos descontentos, estos fragmentos de rabia y de indignación, tienen que hacernos conformar a nosotros un bloque común que pueda identificar al enemigo, que pueda identificar al adversario, señalarlo, ese ellos versus el nosotros colectivo que nosotros tenemos que ir fraguando. Y por eso es que es tiempo no solo de las alianzas. Yo creo que aquí pasamos ya al tercer tema de nuestra tertulia. Sí, ahí ya me gustaría pasarle la palabra para democratizarla, porque una cosa que tiene la izquierda, como siempre nos molestamos a nosotros mismos en la colmena, es que hablamos bastante. Entonces, para democratizar la palabra, ya volvemos, Augusto, a Pavel. Si Eslovenia tiene, si Eslovenia tiene a Slavoj Žižek, que es el rockstar de las ciencias políticas, en Ecuador tenemos a Pavel Muñoz con su camiseta de Pink Floyd, que nos va a decir cómo va a convertir la indignación en cambio político. Digo, solo para incendiar un poco la mesa, creo que la forma más, digamos, interesante de plantear esta pregunta es, para incendiar un poco la mesa, es ¿alcanza el correísmo para poder articular todas estas fuerzas? Digo, el correísmo como un significante flotante que pueda hacernos converger en todas estas luchas. ¿Alcanza el correísmo para el feminismo, para el ecologismo? ¿Cómo convertimos todo esta indignación que nos ha motivado a decir todo lo que hemos dicho en cambio político? ¿Cómo lo organizamos, esa rabia, en el Ecuador? ¿Y alcanza o no alcanza el correísmo para liderarla en el país, Pavel? El micrófono, Pavel, métele. Gracias, Juan Carlos. Y efectivamente, desde que me puse la camiseta de Pink Floyd, mi cámara se puso psicodélica, así que entiendo que me están viendo así, digamos, setentero. Qué bueno, pero bueno, eso también refresca. Technicolor. Eso también refresca, así que qué bueno por eso. Yo quiero recoger en 4 ideas, digamos, lo que hemos puesto en la mesa y lo que preguntan ahora. Creo que lo primero que hemos puesto en la mesa es que el neoliberalismo irresponsable de estos tipos nos llevó a un escenario de austericidio. Y yo dije alguna vez esto en la Asamblea Nacional y tengo mucha pena de haber tenido razón. Digamos, no solamente fue una austeridad donde no garantizamos derechos, sino un austericidio. Estos tipos cerraron tanto la, digamos, disposición de recursos para la sociedad que tuvimos que lamentar grandes pérdidas humanas, y esto es así. Segunda gran idea que me parece que hemos puesto en el tapete es que estos tipos hicieron de la pandemia un desastre. Evidentemente, lo hemos dicho nosotros, no son responsables del aparecimiento del virus, pero sí son responsables de que la pandemia se haya convertido en un desastre, con todo lo que hemos conversado. Y para, digamos, entrar en materia de lo que ustedes decían, yo te debo decir que hasta tuve algo de expectativa y esperanza de que el momento de las propuestas pudieran presentar algo sensato, pero presentan 2 iniciativas de ley mediocres, desastrosas, que estamos en un dilema en su tratamiento en este momento. La una, finanzas públicas, te digo de frente, hay que simplemente archivarla. Y en la otra estamos haciendo una pelea por ver si le sacamos lo malo y le ponemos lo bueno, lo que necesita la sociedad. Y en este sentido, ustedes preguntaron sobre propuestas. Yo quiero ser muy rápido, pero tratar de ver el programa que nosotros planteamos. Salud y alimentos para todos fue lo primero que dijimos. Sobre la base de operar, no como decía Virgilio, yo te llevo una fundita, me tomo una selfie y ya está solucionado el problema. No.
tenía que haberse comprado a los pequeños y medianos productores vía compra pública, ¿no es cierto?, todos los alimentos que podrías. Tener, si tú quieres, acopio regional, bancos de alimentos, entregar con logística militar, llegar a cada persona de manera de registro. Tú no, porque si puedes, ¿no es cierto?, a nivel de las juntas parroquiales rurales y armar un gran registro administrativo. En su inoperancia jamás lo hicieron, jamás lo van a hacer. Segundo, que ya no sé si Juan Carlos lo decía o lo decía Augusto, renta básica para toda la población. Fíjate qué está pasando en Reino Unido. Reino Unido hace una suerte de nacionalización de toda la nómina. ¿Cuánto costaría esto en el Ecuador? Nicolás Oliva ha hecho una estimación, tal vez 7.000 millones de dólares. Ya, no hagamos nacionalización, hagamos copago o ubiquemos ya no solamente al segmento de pobreza, a toda la PEA, y lleguémosle por 3, por 4 meses con una renta básica. Esto es lo responsable. De eso no lo van a hacer nunca. Además, porque ya voy a topar el tema de financiamiento, no lo han querido topar. Liquidez para la economía. Es un momento donde hay que inyectar liquidez. Sobregiro del Banco Central, como se ha planteado. El famoso tema de esta posibilidad que decía Augusto con el Fondo Monetario Internacional. Mecanismos de manejo e inyección de la liquidez internos que no lo han planteado. El dinero electrónico. Ustedes preguntaban si sería útil. Es fundamental. Naciones Unidas lo está convirtiendo como en una recomendación global para otros. Fíjate esto. 1.900.000 familias que no lo van a cumplir nunca, pero en su expectativa quieren meterlas a 1.900.000 en 10.000 puntos de pago para que cobren sus $60. Cuando todas esas familias tienen, celular, ni siquiera teléfono inteligente y no deben tener un plan de datos. Puede llegarle así el dinero electrónico y la transferencia, no lo tienen. Deben presentarse ante el país y decirle cuál va a ser su estrategia frente a la deuda pública. Medidas de alivio a la población, 3 meses de moratoria de servicios básicos, de créditos hipotecarios y criografiados con el BIES, de toda la deuda que tengamos con la banca privada, ¿no es cierto? Al menos 3 meses de moratoria sin intereses de recargo, protección del trabajo y financiamiento justo, donde hemos puesto cosas como 10% a las utilidades de la banca, 1% a patrimonios individuales mayores de $1 millón, 25% a las 15 empresas más ganadoras de la remisión del año anterior. Todo esto se hubiera podido hacer. Cierro para decirte lo siguiente, Juan Carlos. Todo esto que te dije es parte del programa que nosotros hemos planteado, pero como un programa. Solo mis compañeros y yo presentamos 3 iniciativas legales. Uno para proteger el trabajo, otro para darle estabilidad a los funcionarios de salud. Yo presenté una iniciativa nada más que con 20 puntos y te cierro diciendo que nada han querido hacer. Número uno, porque no entienden. Ellos no entienden la dimensión ni la gravedad de la crisis, porque son dogmáticos y si no les autoriza el Fondo Monetario Internacional no van a hacer nada que no tengan autorización, porque tienen un desgobierno. Un amigo mío decía de manera gráfica, el problema de este gobierno ya es que tiene 2 liderazgos, uno de placa par y otro de placa impar. No sabes cuál está activo y qué día, digamos. Esto es de alguna u otra manera desastroso lo que está pasando. Y cierro con esta imagen. El correísmo solo no. Y yo te digo que existiendo, Virgilio ha elaborado más esta idea, nosotros primero no vemos esto como que debería ser, somos alejados del personalismo político. Pero es cierto que se ha constituido una identidad política en la ciudadanía ecuatoriana sobre el correísmo, pero estamos convencidos de que con el correísmo, uno, no alcanza, y si así alcanzara, no es deseable, porque a eso tenemos que sumarlo, como bien decíamos, feminismos, ambientalismos, digamos, indigenismos, clases medias, trabajadores, emprendedores. También debemos tener en nuestras filas, digamos lo que decía Augusto, empresarios que tengan una visión distinta del mundo, que estén dispuestos a ganar, pero que ganen también sus trabajadores. Todo eso debería ser el nuevo espectro progresista que asuma el país en los próximos meses. Súper de acuerdo. Virgilio, te la pasó ahí, Pavel, que tú la tienes ahí algo que decirnos sobre eso, de las alianzas hacia la izquierda y hacia abajo y con unos que otros empresarios buena onda. Mira, yo creo que, como lo ha señalado Pavel, hay que pensar en un campo amplio. Y quizá antes de poner a discutirnos, porque en eso también la izquierda somos complicadísimos, ¿con quién? ¿Sí? Porque todo el mundo dice, a campo amplio, unidad. Pero el momento que te sientas a ver con qué la unidad dices, no, con estos no, porque si esto, no, o sea, todo el mundo tiene pero. Entonces después somos tan puros y entre puros además no nos hablamos. No se pueden tratar los problemas del país en este momento. Quizá lo más adecuado en este momento es que antes de discutir con quién sí, con quién no, que eso lo hacemos a veces de manera
absolutamente pésima, hay que discutir sobre la base de qué, sobre la base de qué. Y ahí indudablemente se requiere un campo amplio. Yo creo que el correísmo no solo es la militancia, no solo es un movimiento, yo creo que a pesar incluso de lo que el propio Rafael Correa pueda querer, es una corriente social en este momento, una corriente que a veces no tiene vínculos orgánicos con nada ni con nadie, pero que se expresa en esto de sentirse, de asumirse correísta. Pero eso, en este momento, como dice Pavel, es insuficiente, pero además se requiere un campo mucho más amplio. ¿En torno a qué cosas? Yo por ahí recojo estas propuestas que efectivamente Pavel ha planteado y quizá las trato de globalizar. Primer tema que en este momento, hoy más que nunca tenemos que discutir, es el tema de la reactivación productiva. Me parece que ese es un elemento fundamental. Fíjate qué es lo que nos pasa a veces cuando se habla de reactivación productiva. El debate está dominado cuando se habla de reactivación productiva y lo único que aquí siempre nos proponen, para los empresarios no existe otro mecanismo que flexibilización laboral. ¿Sí? No existe. Tanto que ahora, tanto que en este momento que se habla de reactivar la economía, en la ley priorizan fundamentalmente el tema de la flexibilización laboral. Entonces, para ellos no hay otra posibilidad, no hay otro mecanismo que de poder reactivar la producción que no sea flexibilización laboral. Creo que la izquierda está en la obligación de presentarle al país una propuesta, un programa, ¿sí? De financiamiento, de liquidez, con propuestas como las que ha planteado Pavel, pero al mismo tiempo en que se pueda reactivar con los sectores productivos que efectivamente están dispuestas incluso a pensar en procesos de acumulación en función del mercado interno y de lo que podamos exportar en el país. Esto es fundamental, ¿sí? Hay que pensar en la reactivación productiva, pero al mismo tiempo hay que escapar de una cosa que ya en este momento empieza a sonar, que esa reactivación productiva sea reprimarización. Esto también, porque fíjate lo que nos ha pasado ahora mismo. O sea, país exportador de petróleo, al fin y al cabo un poco más procesado, pero producto primario, banano, camarones, brócolis, flores, ¿sí? Pasa una crisis como esta en el mundo y ni el petróleo te sirve ni vale. Claro. ¿Te das cuenta de la locura que hemos llegado? Peor las flores, ¿sí? Peor las flores. Entonces, sí reactivación productiva, pero ahora más que nunca hay que pensar en cómo modificamos. Yo digo dos cosas. La matriz productiva, como decía, y como fue un énfasis de la década anterior, pero también la matriz de productores. No y la matriz político-cultural, nunca más nos olvidemos de la matriz político-cultural, por favor. Así es, pero ahora más que nunca hay que pensar en estas propuestas familiares y cómo impulsamos y apoyamos las propuestas familiares, las propuestas asociativas, las propuestas cooperativas. En este momento hay que volver a pensar en cómo logramos reactivación productiva que pueda implicar un amplio consenso entre distintos sectores, también con sectores empresariales, estoy absolutamente de acuerdo, pero al mismo tiempo que no signifique reprimarización y que no signifique concentración de la propiedad, que signifique diversificar la matriz de los propietarios, que no volvamos a concentrar, sino cómo en este momento democratizamos también la propiedad. Segundo tema, yo diría el tema del campo. Es fundamental en este momento tema del campo. O sea, hemos visto y estamos llegando a momentos en los que lo fundamental va a ser que tengamos que comer. Entonces hay que asegurar partir de la soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria. Y a partir de eso, ver qué somos, cómo somos potentes y qué podemos seguir exportando. No se trata de que esto es un cambio mágico, no, hay que ir preparando esta condición de reactivación productiva, de cambio de la matriz de producción, de cambio de la matriz de propietarios. Mientras tanto hay que seguir exportando y hay que apoyar efectivamente esos procesos de exportación, pero garantizando primero la soberanía alimentaria. Tercero, yo diría que de esto la izquierda tiene que establecer una bandera y ojalá en esa podamos coincidir, el tema de los derechos. Hay derechos. Esta epidemia nos ha hecho ver que hay cosas que no es posible confiarle a la empresa privada. Al mercado, que no pueden estar en el mercado. Que no pueden estar en el mercado. Hay, como la salud. Como la salud, como la educación. ¿Sí? Esto tiene que ser fundamental. Salud, educación,
bienestar social, seguridad de la gente. No puede estar en manos del mercado. Tiene que el Estado volver a jugar un rol fundamental. Por lo tanto, esta debe ser una de los derechos, garantizar esos derechos que no pueden estar controlados ni encargados al mercado. Cuarto, algo que es fundamental, que tiene que ver, porque ahora estamos también en este límite de que la tecnología nos permite, por un lado, más control, que sería positivo para controlar la emergencia sanitaria, versus que el Estado empiece a controlarte la vida de la gente y tengamos como resultado un Estado más autoritario. Por lo tanto, se requiere democracia y fortalecimiento institucional. Esto es clave. Arrasaron con la consulta popular. Quiero pasar a un siguiente bloque y ya terminar, porque si no se nos hace un programa Solo termino que luego la gente cuando vea cuánto dura, les va a dar miedo poner clic. Entonces, ese par de ideas, Juan Carlos, digo, democracia es fundamental porque destrozaron la institucionalidad democrática. Entonces, yo ahora ni siquiera pienso mucho en el tema de democracia, todos los adjetivos que le hemos puesto. No, digo democracia, institucionalidad, esto es fundamental. Destrozaron con la consulta, destrozaron con todo lo que hicieron. Se requiere democracia. Y luego se requiere, efectivamente, que en este marco podamos empujar una posición en el marco internacional que demande nuevo orden internacional. No podemos seguir. Esto que tú has planteado, que planteaba Augusto de manera tan lúcida, el control del mundo por parte de quienes tienen a su vez el poder de veto en Naciones Unidas o el control de los gobernadores del Fondo Monetario. Esto es incapaz de dar respuesta para este mundo que esperamos que surja. Por lo tanto, política internacional que busque alianzas regionales. ¿Cuánto nos habría servido UNASUR? ¿Cuánto nos habría servido toda la CELAC, todas las iniciativas que se empujaron? Si en este momento esas estarían vigorosas, habríamos podido tener otras condiciones en nuestros países para poder discutir estas iniciativas que existen, como los derechos especiales de giro y todas estas buenas iniciativas que en este momento han surgido. Por lo tanto, política internacional que empuje hacia la integración regional y al mismo tiempo nuevo orden internacional para buscar, como dice Ferrajoli, una constitución universal en el que pueda valer los derechos de todas las personas y no se convierta en este momento ciudadanos de segunda, ciudadanos desechables, como empieza a pasar en el mundo y aquí en el Ecuador. Oír a los médicos decir que tuvieron que escoger. Lo dice el Papa Francisco, lo de los desechables. Es una barbaridad. Pero ahora, eso que dice el Papa Francisco, ahorita que lo mencionas, es casi que un bolchevique pues, para esta gente, ¿no? Es por eso que lo odian tanto el Papa Francisco. Obvio, pues el Papa Rojo. Terrorista radical, el Papa Francisco. Sí, pues. Bolchevique. Pero oír decir a los médicos que cuando enfrentaban a su guardia tenían que decidir quiénes tenían mayores posibilidades de vivir para optar por eso debe desgarrarnos y debe ser lo que nos permita de aquí en adelante proyectar y decir sí hay alternativas, sí hay alternativas. Si estuviera aquí el Papa entonces, ya le hubieran allanado el Vaticano, hermano. Totalmente. Como último tema, compañeros, la democracia, que tanto ha reivindicado Virgilio, pero ¿qué tipo de democracia? Les invito a discutir, porque es verdad que nuestro país, con Estado autoritario, incluso están en riesgo las mismas elecciones de la democracia liberal. Pero la izquierda tiene la tarea también de plantear que la democracia ya no puede ser la misma. Hay que democratizar la democracia, como dice Boaventura de Sousa Santos, que quizás la pandemia ya no haga como ha primado siempre el principio de delegación, sino que ahora, en post-COVID, prime el principio de participación. Hoy, las tecnologías permiten que amplios sectores de la ciudadanía participe. ¿Cuántas cosas este gobierno inepto no ha metido retro por la presión que la ciudadanía ha hecho a través de las redes sociales? Entonces, hay que discutir muchísimas cosas, ¿no? De la democracia digital, la democracia electrónica, pero también volviendo a la necesidad de que la izquierda camine por la senda de la unidad, para lo cual ahí también hay que agregar a la democracia de las alianzas entre los sectores progresistas de nuestros países, espacios horizontales y no verticales de acuerdos programáticos en los que, pensando en la democracia zapatista, en las que se tejan redes entre correísmo, estudiantes, sector indígena,
¿no es verdad? Los trabajadores del campo, etcétera. Entonces, pero en un marco de participación horizontal, porque hoy yo creo que ese es el camino, el de la horizontalidad y no el de la delegación, que termina siempre en una jerarquía en la que luego otros, al no sentirse parte, comienzan a desconfiar de un proyecto político que nos pueda permitir cambiar este mundo. Augusto. Bueno, en ese sentido, Juan Carlos, yo quisiera rescatar que una cosa son alianzas y otra cosa es articulación. Es decir, lo que yo estoy viendo, digamos, el panorama que nos corresponde a nosotros librar esa batalla, esa semilla de ideas que hay que sembrar, no es sencillamente la agregación de demandas heterogéneas, digamos, una suerte de alianza. No, no. Lo que hay que plantear es cómo articular esas demandas. Es decir, que la suma de todas esas demandas y que defina para sí también un sentido de universalidad. Es decir, cómo plantear una suerte de cadena de equivalencias entre los sectores, plantear una cadena de equivalencias con los sectores de la soberanía alimentaria, por ejemplo, la gente de la FECAOL, con un líder extraordinario como plantear esto en términos de articular las demandas con los sectores feministas, con los sectores ecologistas. Y por eso es que yo decía hace un momento, pero que se me entienda bien, no estamos hablando de superar al correísmo. Yo creo que el correísmo como tal es una herramienta potente para aglutinar esas demandas. Quizás lo que haya que pensar es en resignificar el correísmo como un significante vacío que nos permita a nosotros poder articular todas esas demandas. Por eso es que la pregunta que debemos hacernos ¿es posible sobre este rótulo del correísmo abrazar estas demandas heterogéneas? Esa es la duda de la cual parto y por tanto hay que dar una respuesta. Entonces no es solo suma de demandas heterogéneas en meras alianzas, no, es articulación. Es decir, que el sentido común de unas y otras... Es lo que decía al hablar de Zapata, del zapatismo, del ZPN. Se pueda construir ese tejido social. Y ahí quiero decir algo más. A mí me gusta mucho esta forma de poner de Íñigo Errejón, que es de dos países. Hay una batalla que debemos librar los progresistas, que es la batalla del carril corto. Es decir, la batalla para poder construir el pueblo. Pero hay otra batalla que también es igualmente importante, que es la batalla del carril largo, es decir, con Gramsci, ¿no? Esa construcción de la revolución moral, intelectual, ¿no? Que es una cuestión que no es necesariamente para mañana, que no responde a la lógica de hoy estamos lunes y esto lo necesitamos para el domingo, no, que es una cuestión que tiene que irse construyendo paulatinamente y que ya estemos instalados nuevamente, esperemos que así sea, en el poder, en la institucionalidad, podamos ahora sí contar con un pueblo empoderado de estas luchas. Y por eso entonces yo rescato esta misión que tenemos como progresistas de articular estas demandas. Por eso es que yo sí creo que tenemos que construir irreversibilidad más que cualquier otra cosa. Esa es la batalla del carril largo. Es decir, no necesariamente llegar a esa faja agonal de que tenemos que ir a las elecciones y que la lucha, como lo he escuchado, que tenemos que llegar el a gobierno es el poder. Y esta discusión la cancelamos. Es un error creer que el gobierno tiene el poder. Las cancelamos el día que ganemos las elecciones. Y yo creo que eso es un error. Creo que estas luchas tenemos que irlas manejando en el mismo nivel, el carril corto de la lucha político-electoral, que es lo inmediatista, y la lucha de carril largo, que es esta reforma intelectual y moral en términos de Gramsci. Y aquí también, para cerrar este tema, Juan Carlos, hay muchos sectores también ingenuos, que podría decir inclusive con el Machi, de la izquierda infantil, que son así, que piensan también desde la intelectualidad, ¿no? De la academia, que no hay que pararle mucha bola al carril corto. No, el carril corto es necesario. Aquel que renuncie a aquella batalla del carril corto es un alma demasiado bella para la política. Es decir, yo no me rebajaría a eso, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Es decir, la impotencia, no existir. Es importante esa batalla, pero también es importante dar la batalla de largo aliento. Y por eso es que nosotros en La Colmena nos hemos propuesto firmemente dar esa batalla de aliento, que es construir pueblo. Es decir, porque el pueblo no es algo ya dado, sino que el pueblo se construye, esa identidad política se la construye, es una cuestión de la psique. Es decir, ¿por qué entonces pasan fenómenos tan absolutamente patéticos de una persona que ha sido directamente beneficiada de la política pública y luego le vota a sus verdugos? Los becarios de la esperanza, que luego regresaron al país y le dieron el voto a Lazo.
¿Por qué pasan estas cosas? Es porque entonces estamos descuidando la batalla del carril largo, la batalla... El cambio de la matriz político-cultural. Exactamente. Pavel, vamos cerrando con tu análisis sobre la necesidad de la democracia y luego nos pasamos a despedir para no aburrirlos a nuestros compañeros y compañeras que siguen en Colmena, porque sí que hemos hablado, pero ha sido de verdad un placer compartir esta tertulia con ustedes, compañeros. Y nuestra Dale, también, Pavel. mía también en particular, y dejarle a la gente que pueda almorzar, lo decíamos al inicio de este Sí. programa, moti y Dale. pescado, así que seguramente habrá moti o pescado en la mesa de la gente que nos está siguiendo. Por si acaso, para los quienes nos están viendo, moti es Virgilio y pescado es Pavel. Así que ha sido un gusto, pero bueno, agradeceré al final. De manera muy rápida, Virgilio decía una cosa importante. Cuando tú preguntas, Juan Carlos, ¿qué tipo de democracia? Yo creo que debería ser una democracia plena. Digamos, en la ciencia política le hemos puesto todos los adjetivos a la democracia, ¿no? Democracia representativa, democracia participativa, democracia radical, ¿no es cierto? Yo cuando digo democracia plena estoy pensando en una democracia que cubra todos los aspectos democráticos, ¿no es cierto? Que, digamos, nos permiten realizarnos en el quehacer político, con libertad, con respeto a las diferencias y todo eso. Pero Virgilio decía una cosa importante. Han destrozado tanto la democracia que hoy con que la tengamos ya es importante. Es decir, restituir la democracia, aun cuando no lleguemos a esa democracia plena, pero restituir la democracia de este autoritarismo que es autoritarismo bonachón más o menos, algo así, ¿no es cierto? Que vivimos esta lógica de, digamos, de desestructuración, de desinstitucionalización, ha puesto en riesgo la democracia y hay que recuperarla. Segundo, tú decías una cosa bien importante, el gobierno no es poder, y qué bueno que aprendimos eso, así como estamos aprendiendo que tener una constitución no es garantía de la vigencia del Estado de Derecho. Y esto es muy importante porque entonces esta irreversibilidad de la que habla Augusto deberíamos asentarla. ¿Qué significa esto? Efectivamente, el pueblo no está dado, al pueblo que hay que construirlo. Los valores democráticos, los valores progresistas, esto que decíamos, sembrar hoy los elementos fundamentales de la disputa para que mañana podamos cosechar una sociedad más justa, más equitativa y también más democrática, es importantísimo. Y finalmente, me quedo con dos elementos. Me encantó también esta idea de los becarios de la esperanza, cómo los becarios de la esperanza terminaron votando por Lasso. Y creo que si algo deberíamos recuperar de la ciencia política clásica, de las lecturas marxistas, es la falsa conciencia de clase, ¿no? Es increíble cómo tenemos a gente que no paga impuestos que dice que pagamos muchos impuestos. Es increíble cómo de alguna u otra manera bajo el disciplinamiento la gente dice, bueno, con tal de no perder el trabajo, aunque me rebajen el salario al 10%. Es increíble cómo estamos dispuestos en algún caso a tragarnos el discurso de la austeridad, por ejemplo, sobre la base de sí, no, tal vez invirtió mucho, tal vez el hospital que tengo en la esquina no era necesario, tal vez la nueva escuela de mi hijo no era necesaria, tal vez la beca de mi sobrino a la mejor universidad del mundo tal vez no era necesario, tal vez la gratuidad de la educación superior no era necesario. No se dejen engañar, era necesario eso y más. Si queremos una sociedad de justicia plena, ¿no es cierto? Era necesario eso y más. Lo que necesitamos es convencer a los otros, a los que manejan los hilos de comunicación oficial, ¿no es cierto? A los que manejan la opinión publicada, a esos debemos convencerles de que eso se necesitaba y mucho más. Pero nos gana la batalla ideológica y esto hay que reconocerlo. Y finalmente, decía, y me quedo con esta idea, tal vez el mejor ejercicio de la democracia que queremos es la democracia con la que construyamos la plataforma para las próximas elecciones. Yo creo que los sectores progresistas tienen que estar ahí. Yo creo que ese correísmo que ustedes dicen plus, ¿no es cierto?, debería estar ahí, debe ser la opción protagónica, pero el tipo de democracia que querramos va a verse incluso de cómo construyamos esa plataforma. Debemos construir esa plataforma. Virgilio también decía una cosa que no lo dijo en estas palabras, pero yo hoy sí lo recupero. Mientras la izquierda se separa por sus ideales, la derecha se agrupa por sus intereses, ¿no? Totalmente. Y es esto lo que pasa también a veces con una izquierda que termina siendo infantil. Grandes La dudas derecha de tiene cómo conciencia de nos clase, ¿no? La derecha sí tiene conciencia de clase, pues. Uy. Así que yo creo que una plataforma de nueva democracia, con vocación de poder,
para que los logros sean a favor del pueblo y el pueblo los haga irreversibles, es lo que efectivamente tenemos como reto inmediato. Bien, Y compas, me, quiero me invitar, aprovechar despido para con invitar a un la abrazo audiencia, Juan inmenso, Carlos. ¿no? Con un abrazo Dale, inmenso. Augusto. Muchas Invitar a la gracias. audiencia a seguirnos en redes, en Twitter, en La Colmena EC, Facebook, La Colmena, en YouTube, Colmena Enjambre. Que tengan activas las notificaciones para recibir las alertas de nuestros programas. Me dicen por acá, Chéverísimo. operaciones. Bueno, ha sido de verdad un gusto, Virgilio. Oiga, yo ¿Da? sí quisiera eso decir, Un cierre, fíjate, dale, Virgilio. porque este tema que tú planteas, fíjate que esta pandemia, pero también la actuación del gobierno, fíjense ustedes, nos ha llevado a una discusión que se tenía hace 50 años. En los 70 la preocupación era la democracia. Y ahora, esto a colocar esa preocupación desde lo que ya Bobbio, más de 40 años, decía, las condiciones preliminares, o sea, sin eso no existe democracia. Y tú dices ahora, cuando piensas, por ejemplo, en si existe o no libertad personal como base, ¿sí? Bueno, ya, yo estoy con un grillete aquí, de tal manera que también un saludo a los amigos que nos siguen a través del grillete, que pueden amplificar la versión de La Colmena. Un saludo también para todos quienes nos escuchan a través de grillete, ¿sí? Lo cual, él plantea, ¿por qué? ¿Por qué este grillete? Por haber expresado mi opinión, ¿sí? Que es una condición preliminar: libertad personal, libertad de opinión, libertad de reunión, de asociación. Cuando esta coyuntura empezó, nosotros estábamos rediscutiendo la posibilidad de poder participar como compromiso social por la Revolución Ciudadana, porque el Contralor quería sacarnos del registro, y esa es todavía una coyuntura suspendida. Entonces, revalorizas, yo creo que tenemos que partir desde por eso decía que estamos en una discusión de hace 50 años, revalorizar la democracia. Estas condiciones preliminares, estas condiciones que son fundamentales en Bobbio, ¿no es cierto? Reglas formales, voto para todos sin discriminación. Eso implica también que cualquiera pueda ser candidato, pues. Todo lo que se ha hecho para impedir que Correa sea candidato. Aquí hemos vivido lawfare y lawfare recargado. Hasta reformaron la Constitución y ahora rompen con las medidas sanitarias y todo por condenar a Correa, ¿sí? Entonces, reglas formales, que todos podamos tener el derecho de elegir y ser elegidos, que pueda tener los ciudadanos el derecho no solo de votar, no solo de elegir, sino de seleccionar, pues. Para que haya selección tiene que haber propuestas distintas. Entonces, con eso yo resumiría diciendo, ¿qué democracia es la que queremos? Una democracia que recupere todos los aspectos de la democracia formal. Segundo, una democracia que redistribuya. Esto es fundamental. Democracia económica. Democracia sustancial. No es lo mismo quien ahora puede quedarse en su casa, ¿sí? Que quien tiene que ver ponerse en el dilema o de morirse de hambre o de tener que de morirse de hambre o contagiarse. Exacto. Entonces, no puede haber democracia sin redistribución, sin mayor igualdad. No puede haber democracia sin reconocimiento del otro, de los otros, de las otras. Esto es fundamental. No puede haber democracia sin participación ciudadana, sin revalorización del conflicto. Y no esta falsa idea del consenso, no. El conflicto, y en función de eso, encontrar las soluciones más adecuadas para la sociedad. La democracia, total. Lo que tú dices, ¿cómo construimos una conciencia ciudadana? Tiene que haber y ahí nuevamente, hemos hablado mucho de Gramsci en esta reunión. Hemos hablado mucho en general. Sí. Ya, y con esto termino, ¿ya? O sea, sí, ya, por ahí nos despidiendo. Hay que tener ciudadanos comprometidos. Y yo diría, ¿cuál debe ser en este momento el elemento central de una propuesta de izquierda? Lo que ya decía también Habermas hace muchos años, lo más moderno. ¿Qué es lo más moderno en este momento? La solidaridad. Solidaridad como humanos, solidaridad con el planeta, solidaridad entre todos los pueblos. Lo más moderno, lo nuestro, lo más moderno, la solidaridad. Bien, muchísimas gracias, Pavel, Virgilio, Augusto, y a todos quienes nos están siguiendo. Solo un mensaje para todos quienes vean este programa. La solución está en nuestras manos: democracia y solidaridad, que la lograremos con organización y lucha. Será hasta una próxima. Esto es La Colmena, el avispero, sembrando conciencia. Un abrazo. Gracias, compañeros. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Chao. Chao. Chao, muchísimas gracias. Chao. Un abrazo.